¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Nuevamente estamos aquí, lunes, y estamos iniciando la semana. Esperamos que todo lo que nosotros hayamos planeado, lo que deseamos, todo vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerden eso siempre, ¿no? La Biblia dice: hay muchos planes en el corazón del hombre, pero el designio de Jehová, ese se cumplirá. Y el día de hoy quiero repasar el texto del día de ayer, domingo, que tiene un mensaje precioso también, y también leer con ustedes el devocional del día de hoy. Vamos a orar para poder leer la palabra de Dios y que nos pueda hablar a nuestro corazón. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor. Te pedimos, Señor, que abres nuestra mente, nuestro corazón, que tu Espíritu Santo pueda darnos entendimiento para poder recibir tu palabra, para guardarla, Señor, y sobre todo para aplicarla en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, por tan maravilloso regalo a nosotros, Señor Jesús. Enséñanos, Señor Dios mío, a ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Hoy día vamos a leer desde los versos 1 al verso 12 y luego del verso 13 al verso 24. Entonces, muy atentos, vamos a ver qué es lo que nos trae para hoy el texto. Versículo 1 del capítulo 23. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa, los escribas, y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de sus exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Hasta aquí una pausa. Jesús enfila sus críticas directamente a los escribas y los fariseos. Recuerden que los escribas y los fariseos era un grupo de judíos, por lo general estaba compuesto por gente mayor, por ancianos y por gente estudiosa de la ley de Moisés. Muchos de ellos ocupaban lugares dentro del Sanedrín. Entonces se les tenía cierta relevancia, cierto respeto dentro de la cultura judía. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este grupo de fariseos, con estos escribas, los saduceos, que era otro grupo también que había dentro de la cúpula religiosa judía, ¿no? que era un grupo distinto al de los sacerdotes que había en el templo? ¿Okay? Pero este grupo también era bien considerado. Pero ¿cuál era el problema de ellos? Y que ya habíamos hablado anteriormente. La hipocresía. La hipocresía, la incredulidad, la soberbia, el orgullo. Jesús aquí definitivamente está diciendo algo. Ustedes respeten lo que estos hombres interpretan de la ley de Moisés. Muy bien. Pero no imiten lo que ellos hagan. No imiten. Porque estos hombres se han hecho demasiado soberbios. Y dice, miren lo que dice: practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Ellos no hacen lo que enseñan. Aquí primer punto, que ellos no hacen lo que están hablando, predicando, lo que interpretan o lo que dicen acerca de la ley de Moisés. Es algo que ellos no lo practican. Entonces, por lo tanto, no sean como ellos. Cuán importante es que uno sea consecuente con lo que dice. ¿No es así? Hagamos lo que decimos. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. En otra versión dice: porque atan cargas difíciles y pesadas de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no mueven un codo para moverlas. No lo hacen. Le dicen a la gente qué hacer y no lo hacen. Todo lo que hacen es aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de las Escrituras. Estos versículos a los que se refiere Jesús son estos llamados filacterías. En otra versión dice: pues ensanchan sus filacterías. Estas filacterías son pequeñas cajitas hechas de cuero, de piel,
y que estos hombres se las ataban en la frente, en el brazo, y dentro de cada caja habían tiras escritas con parte de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces ellos confeccionaban estas cajas mucho más grandes de lo habitual, ¿no? Para que resaltaran en sus vestiduras. Otra cosa más que Jesús le dijo: y extienden los flecos de sus mantos, ¿no? Las borlas de sus mantos. En Números 15:38 dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. ¿Esto es para qué? Esto lo hicieron con el fin de recordar la ley de Jehová, los mandamientos, obediencia a Dios. Pero ¿saben qué pasaba con estos fariseos? Que de los mantos, de las túnicas que ellos hacían, y que tenían que tener estas pequeñas borlas, porque Jesús también las tenía, por cierto, ellos las mandaban a confeccionar demasiado largas y muy grandes. Entonces el fariseo, el saduceo, el escriba de ese tiempo se preocupaba mucho de la apariencia. O sea, era la hipocresía hecha imagen. Se preocupaba mucho de lo que la gente ve y no se preocupaba en hacer y mostrar lo que realmente importaba. Y versos más abajo vamos a darnos cuenta qué es lo que le dice Jesús. Pero ustedes, dicen, no permitan que nadie los llame rabí. Hablándole Jesús a la gente. Porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie les llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué contraste esta palabra que da Jesús con la actitud de los fariseos, que versos más arriba dice que buscaban los primeros lugares en los banquetes, buscaban las sillas más importantes en las sinagogas, buscaban que la gente los viera y los respetara, porque ellos querían aparentar cierta espiritualidad. Pero Jesús les dice: ustedes no hagan esto, no busquen este tipo de reconocimientos. Ojo, Pablo y Jesús y los apóstoles, después en los libros del Nuevo Testamento encontramos que muchos de ellos son llamados maestros. Pablo se autodefine también como padre, ¿ok? Entonces no es en un sentido, para entenderlo bien, no es en este sentido de confianza, de aprecio, de cariño, porque eso es lo que él dice. Cuando Pablo se autodenomina, se llama o llama a alguien hijo, es por un tema de aprecio, de cariño, de cercanía. Pero lo que acá está diciendo Jesús es que no debemos llamar a nadie padre o maestro por un tema de categoría. No se puede categorizar a nadie, porque nadie es mayor que Jesús y nadie es mayor que el Padre que está en los cielos. Y aquí mucho cuidado, porque algunas personas que pertenecen a otra religión llaman reverendo Padre o santo Padre o el excelentísimo Padre, ¿no? Llamando a sus autoridades religiosas. Y esto lo dijo Jesús claramente: esto no se puede hacer, porque no se puede categorizar. Espiritualmente no se puede categorizar. Jesús dijo: el más importante entre ustedes tiene que ser como su sirviente. Tremenda la palabra de Jesús. Y a los que se humillan serán exaltados, y a los que son humillados, ellos mismos, a sí mismos serán exaltados. Esto es como termina el TCD del día domingo. Qué tremendo texto para nosotros. Miren, aquí agarro una parte, porque va a seguir continuando el diálogo de Jesús, pero nos enseña algo tan precioso y tan valioso, que es que no debemos nosotros preocuparnos por la apariencia, la religiosidad,
esta capa de hipocresía que puede envolvernos, tratando de aparentar una espiritualidad falsa, ¿no? Estos fariseos tenían este defecto, que querían parecer espirituales y es más, buscaban el reconocimiento espiritual de la gente. Eso es inservible, queridos hermanos, es inservible, porque el momento en el que nosotros tengamos que entrar al reino de Dios, estos atavíos, estos títulos, estos grados, estos reconocimientos no van a servir para nada van a servir. Vamos a leer los fragmentos que siguen a la conversación y que son parte del TCD del día de hoy. Dicen: ¿qué aflicción les espera a los maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? ¡Qué fuerte! Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Esto es por lo que dijo, que atan cargas demasiado pesadas, interpretan la ley volviéndola tan complicada. Y dice: y ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren, ¿no? Se parece al refrán del perro del hortelano, ¿no? No come ni deja comer, ¿no? Aquí los fariseos no van a entrar y procuran que nadie entre. Qué tamaña hipocresía. Dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Guías de ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone ninguna obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. Otra vez, ¿qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios que vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. Aquí algo tan importante. Y en los versos que siguen, que vamos a leerlos, está justamente la conclusión de esto. La hipocresía de la que está hablando Jesús con respecto a los fariseos, y que esto es, y el TCD del día de ayer y el de hoy es parte de un discurso, de un único discurso, es que había llegado a tal grado esta falsa espiritualidad, esta hipocresía. Esta palabra está repitiéndose bastante en los devocionales, en que los fariseos habían desplazado lo realmente importante a un segundo o tercer plano. Dice Jesús: ustedes están diciendo que alguien que jura por el templo, si alguien jura por el templo, normal, puede faltar a su promesa o puede faltar a su juramento. Pero si alguien jura por el oro del templo, no puede romper su juramento. Luego dice: si alguien jura por el altar, no hay problema, no tiene obligación de cumplir ese juramento. Pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí tiene una deuda, sí tiene un compromiso que está obligado a cumplir. Y aquí Jesús los reubica y les dice: necios, ciegos, porque no saben, o sea, han perdido la brújula, han perdido el sentido real de la espiritualidad. ¿Qué es mayor? O sea, ¿es mayor el oro que adorna el templo que el mismo templo? ¿Qué es mayor? ¿La ofrenda que colocas sobre el altar o el altar que santifica a tu ofrenda? Los fariseos estaban tergiversando y estaban desviando la verdadera espiritualidad de lo que representa el lugar sagrado del templo de Dios. Y es más, las actitudes de la gente. En los siguientes versos vamos a encontrar justamente lo que el desenlace de cómo termina Jesús esta acusación.
Dice el verso 23, qué aflicción es desespera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines y hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Muy importante, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. En otra versión dice, diezman de la menta, el eneldo y el comino, diciendo que estos fariseos se habían desvirtuado y habían legalizado, habían institucionalizado ciertas prácticas que servían para poder ayudarnos a consolidar esa relación espiritual que tenemos con Dios. Hermanos, nuestra ofrenda, nuestros diezmos, las cosas que nosotros hacemos hacia Dios pueden ser actos guiados correctamente por motivaciones espirituales correctas. Pero cuando lo hacemos por actitudes religiosas, con el fin y con el único afán de poder ser vistos, de poder ser felicitados o de poder sentirnos nosotros bien por nosotros mismos, entonces estamos desvirtuando el verdadero objetivo de estas prácticas. Lo que dijo Jesús es, ustedes están diezmando y todo esto está bien. Eso del diezmo está institucionalizado, está legislado, está en el Antiguo Testamento, está en el libro de la ley. Pero se están olvidando de las cosas más importantes, la misericordia. En un verso más arriba dice, ustedes van y devoran las casas de las viudas. Literalmente las devoran, dejan sin nada a la pobre mujer. Y aquí se están olvidando de lo más importante. ¿Qué es más importante? Tener misericordia, ser justos y sobre todo creer en Dios de la manera como debe ser, de la manera correcta. Queridos hermanos, ser religioso es demasiado sencillo. Es muy sencillo ser un religioso, un férreo religioso. Es fácil. Créanme, es sencillísimo ser un religioso. Parecer evangélico, parecer un cristiano es sencillo, porque puedes adoptar el lenguaje, puedes adoptar las expresiones, es más, puedes adoptar las costumbres, pero el verdadero creyente es aquel que practica las enseñanzas de Jesucristo desde el fondo de su corazón, motivado por las convicciones correctas. Tiene temor de Dios en su vida, cuando lo ven y cuando no lo ven. Honra a Dios con sus pensamientos, con sus palabras y con sus acciones. Ese es el verdadero seguidor de Cristo. Ese es el verdadero creyente, aquel creyente que se puede levantar de mañana a las 6 de la mañana, buscar un lugar solitario donde nadie lo ve y tener su tiempo con Dios. A otro que de repente va contando y va pregonando que él ora a las 6 de la mañana y que hace ostento y todo lo demás. Yo no descalifico nada de estas cosas, pero si lo hace por un tema de vanagloria, de orgullo, de autorrealización o autosatisfacción, entonces literalmente está siendo un religioso, queridos hermanos. Si damos nuestros diezmos, pero aún así cometemos ilegalidades, robamos, mentimos, defraudamos, entonces tampoco representa nada. Queridos hermanos, cuán importante es entender que las enseñanzas de Jesús nosotros las debemos practicar desde el fondo de nuestro corazón antes que preocuparnos por las apariencias. Eso es lo que Jesús enseñaba a la gente. Eso es lo que Jesús enseñaba y criticaba mucho de los fariseos. En este tiempo, querido hermano, en el que no vamos a la iglesia, no estamos yendo al templo, eso no quiere decir que nosotros hemos dejado de ser cristianos. Hemos dejado de ser seguidores de Cristo. Al contrario, en nuestro hogar y en las formas que nosotros obtenemos, podemos seguir practicando las enseñanzas de Cristo. Podemos honrar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Podemos honrar y ser de bendición para los vecinos que nos rodean.
Podemos ser de bendición a la gente que lo necesita. Esto sin que nadie se entere. Podemos seguir predicando el evangelio de múltiples formas. Usted puede seguir ofrendando y dando su diezmo. Esto sin necesidad de buscar ningún reconocimiento ni ostentar nada. Hagamos eso, queridos hermanos. Y por último, cierra el verso 24 diciendo: guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Y les voy a decir qué es lo que quiso decir Jesús. Los fariseos cuidaban tanto estos aspectos que cuando iban a tomar su bebida, colaban la bebida para ver si un mosquito se había infiltrado en su bebida, para no contaminarse. Pero Jesús dice, hacen esto, y lo que no se están dando cuenta es que se están tragando un camello. Y en el Antiguo Testamento el camello era uno de los animales inmundos, impuros, que el judío no podía comer. Entonces se ocupan de cuidarse de pequeñas cosas, sin darse cuenta que estaban cometiendo otras cosas desagradables delante de Dios. Dios les bendiga, querido hermano. Vamos a orar para poder agradecer esta palabra, estos textos para nosotros el día de hoy. Padre Santo, gracias por tus enseñanzas, por tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser creyentes reales, sinceros, de corazón, no de apariencia. Líbranos de la religiosidad. Líbranos de la hipocresía, Señor. Líbranos de andar llenándonos la boca, Señor Dios mío, de expresiones santurronas, y que después, Señor Jesús, nosotros actuemos tan descaradamente, pecando, Señor Dios mío, delante de ti. Ayúdanos a tener temor, Señor Jesús. Ayúdanos a librarnos, Señor Dios mío, de estos caminos. Te pedimos, por favor, que tu Santo Espíritu nos alerte, nos cuide de estas cosas. Gracias, Padre Celestial, porque tu gracia, tu misericordia y tu amor siempre está para nosotros. Y sobre todo está tu palabra, Señor Jesús. Tu palabra dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor Jesús, por esto. En el nombre tuyo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios los bendiga, siga cuidándose, siga guardando su vida, su salud, y usted siga compartiendo la palabra de Dios a quienes pueda. No se olvide, usted hágase de su TCD si no lo tiene, para que pueda acompañarnos en las reflexiones que nosotros preparamos diariamente. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones.